Hola a todas, bienvenidas a Emprendedoras Unidas en vivo. En el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe una gran emprendedora. Ella es Maggie Lery. Hoy tenemos el honor de conversar con Maggie Lery, una mujer que hizo de la fragilidad su mayor fortaleza. Nacida en Asunción, Paraguay, su infancia estuvo marcada por el miedo y el silencio, pero también por el poder transformador de la escritura y el arte como refugios emocionales. Diseñadora gráfica, fotógrafa y artista plástica, Maggie desarrolló una carrera vinculada al branding y a la producción de materiales educativos, a la que más tarde sumó una maestría en administración de empresas. Sin embargo, un diagnóstico de una enfermedad crónica y autoinmune, esclerosis múltiple, a los 40 años redefinió su vida. Lo que parecía un límite se convirtió en un despertar. Ese quiebre la impulsó a dejar atrás la invisibilidad, a mostrarse con autenticidad y a inspirar a otros a creer en sí mismos y hacerse cargo de su vida. Hoy es coach ontológica, programadora neurolingüística, escritora y speaker internacional. Vive en Uruguay, donde cultiva una de sus pasiones, la natación en aguas abiertas. Su primera obra literaria, Brava, no es solo un libro, sino un manifiesto de resiliencia, coraje y transformación personal. Hola Maggie, bienvenida. Hola Mónica, encantadísima y qué linda presentación. Muchas gracias. Gracias a ti por este espacio y por dejarnos conocer tu historia. Contanos, Maggie, tu niñez estuvo atravesada por el miedo y encontraste en la lectura y la escritura un refugio. ¿Cómo crees que esta etapa marcó tu manera de comunicarte hoy con el mundo? Y creo que me comunico muy bien a través de la escritura, pero también soy muy activa en las redes sociales, Mónica. Ese miedo y esa vergüenza que siempre sentí de niña, a partir del diagnóstico, increíblemente, empieza como a despertar en mí una seguridad que nunca tuve. Entonces, hoy me es muy fácil comunicarme a mí, así como estoy hablando ahora contigo, o dar una charla, o tener alguna presentación, o escribir o armar un video o un reel en las redes sociales. La escritura es el lugar donde a través de ella yo logro como decir cosas que por ahí no me son tan fáciles decirlas aquí en vivo, ¿sí? Pero definitivamente me considero una comunicadora, soy de profesión diseñadora gráfica, y soy una comunicadora porque cuento, no solamente lo que pasa, sino también lo que me pasa. Ujú. Bien. Maggie, ¿y tu formación como diseñadora gráfica y tu experiencia en branding corporativo, cómo influyen en tu forma actual de acompañar a personas y marcas? Bueno, hoy en día yo me dedico más que nada a mi marca personal, ¿sí? Que es, bueno, lo que yo hago como coach ontológica, que el coach ontológico, aprovecho la oportunidad para explicarte, el coach que todos conocemos es un entrenador. Y el coach ontológico vendría a ser como un coach de vida, ¿sí? Un entrenador de vida. La ontología trabaja el ser, desde qué lugar uno ve lo que le pasa y cómo interpreta su realidad, ¿sí? Por eso, de alguna manera, yo veo las cosas malas, te las pongo entre comillas, como oportunidades o puentes para llegar a otras cuestiones, ¿sí? El diagnóstico de esclerosis múltiple me permite a mí rediseñarme, valga mi profesión, ¿verdad? Y ver eso como también un puente para poder acceder a una vida mejor, a una versión diferente a mí misma. Mi profesión de diseñadora gráfica y de comunicadora me ayuda también en una cuestión comunicacional, estética y de definir bien el mensaje que yo voy a pasar, ¿sí? Porque eso es lo que más hacemos en el diseño gráfico.
no solamente la forma, sino el fondo de la cuestión. ¿Qué vos estás comunicando, con qué fin y a quién? Así que definitivamente creo que sí, traigo un poquito de mi profesión, de diseñadora gráfica, de máster en administración de empresas, de deportista, de mamá, y eso me ayuda a poder, por ejemplo, si yo doy, Mónica, una charla de motivación, o de inspiración o de transformación o de transferencia de herramientas motivacionales a las empresas, yo utilizo todas mis herramientas marcarias, vamos a decir, ¿verdad? El conocimiento que yo tengo en mí, que yo utilicé durante muchísimos años con las marcas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comunicarnos a nosotros mismos, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nosotros mismos, las cosas que nos decimos a nosotros? Eso es re importante. Eh, dijiste al comienzo, creer en mí y hacerme cargo. Y esas son dos cosas que yo digo que me regaló la esclerosis múltiple, de creer en mí, yo puedo, yo lo voy a hacer, o lo voy a hacer diferente, pero lo voy a hacer a mi manera, y también hacerme cargo. ¿Cómo puedo yo llegar de este punto a este otro a través de mis recursos emocionales, mis recursos motivacionales, las personas que me rodean, las cosas que me digo, como te dije recién? Así que creo que definitivamente lo que aprendí y cómo me formé profesionalmente me ayuda no solamente a mí, sino me ayuda a ayudarle a los demás también. Exacto. Bien. Dijiste que tu enfermedad fue lo peor y lo mejor que te pasó. ¿Podés contarnos cómo esa vivencia cambió tu visión de la vida y se transformó en motor de tu misión actual? Bueno, yo digo que una enfermedad vino a sanarme, Mónica, porque creo que era una persona antes con una visión muy eterna de la vida, ¿sí? Es como, yo creo, vivimos todos, como que no estamos pensando que nos puede pasar algo mañana o que se puede terminar tal relación familiar o amorosa o laboral mañana. Es como que vivimos en automático. Y creo que no cuidamos, estando en ese estado, no cuidamos las reacciones que tenemos, las formas con las que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, las formas en las que no nos perdonamos a nosotros ni tampoco a los demás. Somos así como muy determinantes con ciertas cosas y muy rígidos, inflexibles. Y vino una enfermedad a mostrarme que la vida es hoy, que el futuro es hoy, que hoy tengo que resolver las cosas, o hoy tengo que aceptar esta entrevista contigo, o hoy tengo que ir a pedirle perdón a alguien, o perdonarme a mí misma, o entender que, bueno, de esta manera hoy mi cuerpo se mueve diferente a cómo se movía hace meses o años, ¿sí? Y es una manera de aceptarte también a vos mismo. Así que definitivamente creo en esa frase, no es una cuestión trillada que te estoy diciendo, sino que es así, la vivo a esa frase. Vino una enfermedad a sanarme, y a sanarme en el sentido de convertirme en una mejor versión de mí misma. Y eso. Ujú. Maggie, ¿y cuáles fueron los primeros síntomas que sentiste cuando empezó Bueno, esta Bueno, enfermedad? yo hoy tengo 51 años y a los 40 me diagnosticaron con esclerosis múltiple primaria progresiva, pero yo tuve un primer síntoma a los 16 años, eh, que podemos decir que desde los 20 empecé como a ir a neurólogos y a clínicos y a reumatólogos buscando una explicación que por sobre todo estaba en los temblores que tenía en las manos, ¿sí? Tenía temblores en las manos, que los tengo hasta ahora, o temblaba la cabeza de repente, o las rodillas me chocaban entre sí, pero era algo como muy imperceptible, si yo lo sentía.
Yo soy alta, pero lo mismo siempre usé tacos altos. Y tenía de repente un desequilibrio al andar en tacos altos, que yo no entendía por qué. Em, y siempre fui deportista, entonces cada tanto me caía de la bicicleta sin una razón aparente o arrastraba la punta del pie al trotar, por ejemplo, ¿sí? Y eran cosas que yo no entendía por qué me pasaba. Iba a los médicos y los médicos, como todos los estudios me salían bien, Mónica, los médicos me decían, es que estás bien, todo está en tu cabeza. Y es como que esa frase se quedó en mí, porque de alguna manera yo salía avergonzada de los consultorios pensando que yo me estaba inventando todo eso que sentía. Entonces, respondiendo a lo que me preguntas, los primeros síntomas fueron temblores y caídas ocasionales. Eh, pero la búsqueda fue de más o menos 20 años, desde los 20 hasta los 40 años. En una etapa de esos 20 años me diagnosticaron Parkinson y me medicaron con medicamentos para el Parkinson que probablemente, sabes, son súper fuertes. Entonces, claro, me tenían tumbada todo el día esas drogas, eh, y estuve como más o menos 2 meses con ese diagnóstico hasta que yo soy de Paraguay, estoy viviendo ahora en Uruguay hace 5 años. Pero en ese momento que me diagnosticaron Parkinson, fui a Buenos Aires a chequear el diagnóstico con dos especialistas en Parkinson. Y no es que fui a un neurólogo tradicional, digamos, sino que eran especialistas en Parkinson. Y los dos concluyeron que yo no tenía Parkinson, que tenía temblor esencial, que era por lo cual yo temblaba tanto las manos. Entonces yo volví, me acuerdo, en esa oportunidad volví a mi casa en Paraguay y dije, otra vez no sé lo que tengo. O sea, otra vez, porque me acababa de morir mi padre en ese año y me dijeron, estás mal emocionalmente y tenés que hacer terapia, ¿sí? Entonces yo volví a mi casa y sintiendo otra vez que yo estaba inventando todo. Y 3 años después de ese diagnóstico de Parkinson, finalmente me diagnostican esclerosis múltiple porque fui una tarde al parque a correr, como hacía todas las tardes, y ese día yo ya no pude levantar los pies para empezar a correr, ¿sí? Y ahí yo dije, esto es algo. O sea, tipo, paren de decir que estoy inventando, a mí me pasa algo, ¿sí? Y es como que yo empujé, Mónica, el diagnóstico, digamos. Empujé los estudios, empujé como que yo no iba a salir ese día del consultorio sin que me digan algo, ¿sí? Y lo que me dijeron fue, gracias a Dios, el traumatólogo que ese día me trató, porque yo fui al traumatólogo porque no podía correr, o sea, imagínate, al ver el temblor, porque le dije, necesito que veas mis piernas como tiemblan, ¿sí? Mis rodillas chocaban entre sí cuando yo caminaba. Y él al ver ese temblor, él me dijo, esto es neurológico. Él fue como el que encausó eso, un traumatólogo. Eh, y de ahí, bueno, al neurólogo al que él me envió, ya era un especialista en esclerosis múltiple que el traumatólogo había sospechado al ver mis movimientos que era una esclerosis múltiple, pero no me dijo. Me mandó a un neurólogo especialista en esclerosis múltiple, me hicieron las resonancias de cerebro, columna cervical y dorsal y finalmente concluyeron que era una esclerosis múltiple. Entonces yo, 20 años después de los primeros síntomas, llegué a un diagnóstico y puedo decirte que tuve como una dualidad de emociones, porque por un lado dije, por fin sé lo que tengo y puedo hacer algo, pero por el otro lado, obviamente entras en un pozo porque decís, ¿qué es esto? ¿Qué me va a pasar? Empezás a googlear y encontrás, en mi caso, mujeres en silla de ruedas y es como vos estás en un momento en el que ves como tu futuro súper negro, ¿sí?
Así que hoy puedo ayudar desde mi lugar a las personas recién diagnosticadas a que por lo menos googleen diferente, ¿sí? O sepan qué médico por ahí les puede ayudar a orientar mejor, que sepan que tienen como una red de soporte, un grupo de apoyo, que hay leyes en varios países que ayudan a las personas con esclerosis múltiple. En Paraguay, por ejemplo, hay una ley para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con esclerosis múltiple en forma totalmente gratuita. Em, y en el Uruguay existe el Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo. Entonces, esas informaciones son súper útiles, Mónica, porque cuando vos estás recién diagnosticado con una enfermedad como esta, que es llamada catastrófica, porque afecta a todo no solamente al paciente, sino a su núcleo familiar y a su entorno, social, económica y a nivel de salud, está bueno que también el médico que te está diagnosticando pueda darte esa información para que vos no solamente salgas con una gran carga emocional porque tenés una enfermedad complicada como esta, sino que también salgas con una información valiosa de que no solamente vas a tener que cargar la enfermedad, sino que también vas a tener que cargar una cuestión económica gigantesca, porque los medicamentos para la esclerosis múltiple son carísimos. A mí me pasa que mucha gente me escribe por las redes sociales diciéndome, le acaban de diagnosticar a mi hijo, a mi mamá, a mi hermano, lo que sea, o mi compañero de trabajo, y el medicamento es carísimo, ¿qué vamos a hacer? Ayúdame a hacer una rifa, por ejemplo, ¿verdad? Y yo le digo, no, hay una ley que te puede ayudar, podés ir a tal lugar y preguntar por esto y te van a poder orientar. Entonces, está re bueno eso, Mónica, que el médico cuando te da la noticia te pueda también decir, tranquilo, esta parte está cubierta, por lo menos en algunos países, ¿entendés? ¿A ti te dijeron eso, Maggie, cuando te dieron el No, diagnóstico? no, pero de hecho a mí me diagnosticaron en el 2014. Y recién en el 2018 fue aprobada la ley en Paraguay, ¿sí? Pero hay mucha gente que fue o es diagnosticada posterior a la ley y no se le da la información en el consultorio, porque tal vez el médico no sabe, porque tal vez el médico, no sé, no sé, por ahí no tiene tiempo de explicar, no sé qué decirte, pero está bueno que vos puedas de alguna manera alivianarle al paciente con esta información que es súper importante, ¿verdad? Y más allá de que vos hubieras googleado, que tenías la posibilidad y la inteligencia de googlear y entender, eh, ¿cuál fue el mensaje del médico una vez diagnosticada la esclerosis múltiple? ¿Te hizo un pronóstico, una expectativa? ¿Te explicó cómo fue? El primer médico que me diagnosticó, que fue en Paraguay, me explicó muy por arriba lo que tenía, ¿sí? Me dijo, de hecho cuento todo el proceso en mi libro Brava, ¿sí? Él me explicó lo que era la esclerosis múltiple. De hecho, yo tengo como un blooper de esa situación porque yo le dije, yo sé que tengo escoliosis. Y él me dijo, no, no es escoliosis, que es una desviación de la columna, es esclerosis múltiple. Em, pero él me explicó muy por arriba lo que era la enfermedad. Sí me dijo, es crónica, es progresiva, es autoinmune, es incurable. Y me dijo, tenés que hacer fisioterapia y tenés que hacer como si fuese como rehabilitación en piscina de agua caliente, que hoy yo sé que es súper contraindicado para los pacientes de esclerosis múltiple porque el calor nos hace re mal, pero me había indicado fisioterapia, rehabilitación en piscina caliente y me había dicho tenés que inyectarte interferón 3 veces por semana para siempre, ¿sí? Eso era 2014. Yo volví a hacer en esa oportunidad lo que hice cuando me diagnosticaron Parkinson. Me fui a Buenos Aires y chequeé diagnóstico. Es como, es algo que solemos hacer en Paraguay. Es como, vamos o a Brasil o a Argentina a chequear diagnóstico cuando tenemos algo complicado, ¿sí? Y me fui
Y ahí me atendieron dos neurólogos buenísimos, especialistas en esclerosis múltiple, que uno de ellos principalmente, que fue el que me trató varios años, fue el que me explicó bien lo que yo tenía. Y él me dijo, tenés esclerosis múltiple primaria progresiva, ¿sí? Me explicó que en ese momento no había tratamiento para mi tipo de esclerosis y que lo que tenía que hacer más que nada era mucha rehabilitación, ¿sí? Eh, y sí, ese médico no solamente me dio el diagnóstico, sino que también me dio un pronóstico. Él me dijo, pero porque yo le pregunté, Mónica, no sé por qué hice eso, pero le pregunté, le dije, si vos me decís que toda función dependiente del sistema nervioso se va a terminar viendo afectada por causa de esta patología, ¿cuántos años me quedan para que mis funciones estén sin funcionar, digamos, valga la redundancia? Y él me dijo 20 años. De esto pasaron 11 años, ¿sí? Yo en ese momento no pude contarle a mi pareja lo que él me había dicho porque tenía vergüenza, tenía miedo, pensé que él se iba a ir. eh, Estaba súper asustada, Mónica. Y nada, y muchos meses después le conté. Es como que no podía decirle, ¿verdad? Y hoy es parte incluso de mis charlas, esos 20 años, de las charlas motivacionales que doy. Porque en ese momento yo estaba, como digo, en coaching decimos que puedes estar en frecuencia víctima o en frecuencia protagonista. Y yo en ese momento estaba en rol víctima, ¿sí? Y yo pensaba, Dios mío, en 20 años me voy a quedar sin todas las funciones. Pero cuando yo hice como el cambio de chip, digamos, que más o menos fue un año y medio, 2 años después del diagnóstico, yo me di cuenta eso que te dije al comienzo, hoy tengo que vivir y hoy tengo que saborear de forma diferente la vida, ¿sí? Y aprovechar cada momento. ¿Para qué me voy a estar como ocupando del futuro si no me estoy ocupando del presente? Entonces dije, en ese momento, 20 años es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo para hacer muchísimas cosas. Imagínate sacar un crédito para comprar una casa o algo así. Voy a decir 20 años, ¿verdad? Entonces, hice ese cambio de mirada, Mónica, y hoy puedo decirte, realmente aprovecho todo, todo, así como te estoy diciendo, bueno, dejar pasar esto y decir, bueno, ya está, demos vuelta a la página, porque estoy como en una presencia mucho más real que la que tenía cuando era una persona sin diagnóstico, una persona sana. Pero hoy me considero más sana que antes, porque tengo como mucho más claras las cosas. Así que vino, como te digo, una enfermedad para sanarme. Bien. Maggie, ¿querés explicar qué es la esclerosis múltiple para quien capaz no lo sepa? Ay, sí, gracias por la oportunidad, me encanta. Porque mucha gente confunde la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica. Exacto. que, que para explicar primero la esclerosis lateral amiotrófica es la que tenía el científico inglés Stephen Hawking, ¿sí? Em, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, crónica, progresiva e incurable, donde el cuerpo se autoataca y destruye la cobertura del sistema nervioso. Es como, me encanta explicar esto, es como el Explícame. cablecito, ¿sí? Yo sé que vos como médica sabes, pero para los que nos están viendo, Por supuesto, claro. sí, el sistema nervioso es como todos estos filamentos que están acá abajo de este plástico. Y la mielina es la cobertura del sistema nervioso como este plastiquito. Entonces, en la esclerosis múltiple, el cuerpo se autoataca y destruye la mielina, que es el plastiquito. Como si fuera que nosotros estamos tratando de enchufar algo y el plástico está pelado, ahí nos costaría como que enchufe algo, que cargue el cargador, digamos, por ejemplo.
Lo mismo pasa en la esclerosis múltiple. Como el cable está pelado, nosotros los pacientes de esclerosis múltiple tratamos de hacer algo como, por ejemplo, tragar, parpadear, caminar, hablar, no sé, ver, tantas cosas que dependen del sistema nervioso. Y como está pelado el cable, no llega rápido la información, que son microsegundos, ¿verdad? Entre que yo decido parpadear o decido hablar, o tarda en llegar o no llega, porque tal vez hay una interrupción como más severa, digamos, ¿sí? Eh, Así que la esclerosis múltiple es incurable hoy, pero sí tiene tratamientos modificadores de la enfermedad, como por ejemplo en mi caso inmunosupresores, eh, que lo que hacen es detener el avance de la patología. Lo mejor es hacer por eso te agradecí por preguntarme qué es la esclerosis múltiple, porque esta toma de conciencia permite que se sepa más sobre la enfermedad, que se hable más de eso y que no hayan otras Maggies que esperen 20 años para ser diagnosticada, porque en mi caso estuve tantos años con la enfermedad sin ser tratada que yo tengo lesiones que son irreversibles. Entonces, a mí me cuesta muchísimo caminar, tengo una gran fatiga y las personas que por ahí son diagnosticadas bien temprano y medicadas bien temprano, pueden de alguna manera como o revertir ese daño o impedir que avance tanto, ¿sí? Em, Así que está bueno que nos pasemos la información entre nosotros, y que también googleemos bien, Mónica, o sea, ¿qué es Ah, esto que me está pasando? Que entremos a lugares serios. Siempre yo digo, bueno, en Medline Plus o algo así, o Clínica Mayo, o lugares así como Asociación Mundial de tal cosa, como lugares serios y no lugares como que vos decís, ¿qué es este buscador, verdad? Eh, claro. Así que está bueno eso, poder pasarnos información de primera. Bien, perfecto. Durante mucho tiempo preferiste pasar desapercibida. ¿Qué fue lo que te impulsó a salir de ese silencio y convertirte en una voz pública inspiradora? Creo que es El algo de... diagnóstico. El diagnóstico, definitivamente, porque a mí se me diagnosticó en el 2014 y yo me callé. Yo no le contaba a nadie. De hecho, yo tenía todavía mi estudio de diseño gráfico, y los clientes que venían a mi oficina me veían caminar raro, y me preguntaban qué me pasaba y yo les decía, no, entrené mucho ayer o me duele el tobillo o qué sé yo, les mentía, Mónica, porque tenía vergüenza. Aquí, ¿Eh? ¿por qué hacías eso? ¿Por qué no contabas? Porque tenía miedo y vergüenza. ¿Miedo a qué? Y miedo al rechazo, miedo a que se vayan mis clientes, miedo a ser como incomprendida o más al rechazo, Mónica. Era como, estaba fallada, ¿entendés? ¿Te Y sentías discriminada? ¿Te hicieron sentir eso? no, era una cuestión que estaba acá. De hecho, mira, por suerte me tocas el tema porque el otro día en una entrevista yo camino con bastones y el Sí. otro día me preguntaron en una entrevista si cómo me sentía yo frente a la mirada de los otros cuando estoy con bastones. Y yo dije, yo me siento espléndida porque yo ya pasé esa etapa, ¿entendés? Sí, Y creo que el que me hizo la pregunta, esa persona tiene un problema con los bastones, ¿sí? Pero yo claro que tuve problemas con los bastones, pero hace muchos años, pero hoy son como mi medio para movilizarme, ¿sí? pues, Y volviendo a lo que me preguntaste de cómo salir de ese closet, como digo yo, 2 años después de ser diagnosticada, decido hacer un posteo en mis redes sociales, en el Facebook. Yo era súper cerrada con contar mi vida privada, pero súper cerrada. Tenía 1.000 seguidores en el Facebook y eran 1.000 amigos, o sea, súper cerrado era todo.
Y hago un posteo en el 2016, 2 años después de mi diagnóstico, impulsada por mis hijas, por sobre todo, porque tengo 2 hijas, y me decían, mamá, deja de mentir sobre tu enfermedad, no es nada, tenés esclerosis múltiple, pero podrías tener otra cosa y deja de mentir, tus clientes y la gente te va a poder entender mejor. ¿Por qué necesitas estacionar el auto debajo de un árbol? Porque Paraguay es súper caliente. ¿O por qué no podés subir algunas escaleras? Yo hacía mucho marketing inmobiliario, entonces a veces tenía que subir a edificios en construcción y me moría de miedo, Mónica, pero no decía nada, porque yo sabía Claro. que podía perder el equilibrio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, impulsada por mis hijas, hago un posteo en el Facebook, 2 años después de mi diagnóstico, contando, tengo esclerosis múltiple, me diagnosticaron hace 2 años, la esclerosis múltiple es esto, lo vivo de esta manera, te pido que me tengas paciencia porque necesito tiempo para comprender las cosas o para ir de un lugar a otro, me cuesta caminar, etcétera, etcétera. Y utilizo el deporte para retrasar la discapacidad en la esclerosis múltiple. Era básicamente algo así el posteo, ¿sí? Y el posteo ahí se vuelve viral, Mónica. Fue una cosa de locos porque yo, o sea, nunca en mi vida me había pasado algo. Tenía así como siempre como 2 me gusta, 3 me gusta y de repente subo ese posteo y tuvo 20.000 me gusta. Y era así como personas de todas partes del mundo me empezaron a escribir, pero en serio, era como de cualquier parte del mundo. O sea, era o Italia o Guatemala, no sé cómo decirte, era así como de cualquier parte, para decirme, gracias por compartir tu historia, a mí también me pasa esto, que no era precisamente esclerosis múltiple, sino estoy bajoneada o tuve cáncer o estoy separada y estoy en depresión, no sé. Entonces, ese salir del closet, como digo yo, permitió que de alguna manera como que se cree una comunidad donde hoy comparto mi vida en las redes sociales, pero también el otro me comparte sus cosas, ¿sí? Y yo en mi rol de coach puedo de alguna manera em, observar lo que el otro me trae sin estar como llenándome de los problemas del otro, ¿sí? Pero es algo muy lindo que crea comunidad por sobre todo, porque uno no se siente que está solo. Claro, claro. Bien. Y vos decís creer en uno mismo y hacerse cargo. Estos son dos ejes que repetís mucho en tu mensaje. ¿Qué significan para vos y cómo los aplicás en tu trabajo como coach y mentora? Bueno, creer en mí y hacerme cargo, como te dije hace un rato, es como, son como los dos pilares, porque si vos de alguna manera estás en tu rol víctima y empezás a culpar a tu entorno, a tu mamá que no te acompaña o tu pareja o tus hijos que no ven lo que vos tenés, sea lo que sea, ¿sí? O el Estado que no te provee el medicamento o no sé, en el trabajo que no hay accesibilidad o no, o tus compañeros de trabajo no te acompañan, no sé, tantas cosas pueden ser, Mónica, ¿verdad? Cuando uno está en el rol víctima, uno empieza como a salpicar a todo el entorno buscando culpables, ¿sí? Y el hacerse cargo, lo que hace es, no es eximirle de su responsabilidad al Estado o a la familia o a lo que sea, sino de alguna manera yo me hago cargo de lo que me toca, ¿sí? Eh, si mi mamá no me está llamando o mis amigas no me llaman o no me acompañan, ¿qué hago yo para que pase eso? ¿Sí? Por ejemplo, si no estoy logrando la medicación realmente, a través del Estado, realmente busqué los canales correspondientes, tengo una red de apoyo que me contenga. O sea, hay tantas cosas que te puedo decir y vos sabes también como comunicadora que siempre hay como diferentes miradas o diferentes lentes para ver nuestra realidad.
Yo siempre estoy buscando como caminos alternativos para encontrar una solución. Y eso tiene que ver con el hacerse cargo. Y creer en mí con realmente yo puedo desde mi lugar transformar esto que me pasa. Eh, Eso no quiere decir, Mónica, que a veces no quiera tirar la toalla. Eso no quiere decir que a veces digo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí? O sea, porque sí, somos seres humanos y a veces uno reniega contra las cosas que te pasan, pero en mi caso, dice una de mis psicólogas que mi emoción de base no es la depresión. Entonces, yo de alguna manera me atajo de herramientas que me ayudan a salir adelante, ¿sí? Es como que me pasa esa nube negra acá, digo, quiero rendirme y se va, ¿sí? Eh, Bien. y bueno, y eso, así que me encargo de alguna manera de transmitir en mis charlas y en mis mentorías esas herramientas que hacen que yo sepa cómo salir de esas situaciones empantanadas en las que a veces uno se encuentra. Bien. Maggie, ¿qué te llevó a escribir Brava y qué esperás que quienes lo lean se lleven consigo? Es un libro de una mujer que creció siendo niña, no queriéndose, no creyendo su historia, con poca autoestima, con vergüenza de sí misma, y se fue como construyendo de a pedacitos. eh, y finalmente viene este diagnóstico para mostrarle esas dos cosas de las que estábamos hablando, creer en sí misma y hacerse cargo. Eh, y yo creo que por sobre todo es poder a través de Brava mirar nuestra propia historia, reconocer nuestras cicatrices, nuestros dolores, nuestras roturas, ¿sí? Y perdonarnos y perdonar y seguir adelante. Em, yo logro en Brava hablar de cosas de las que yo no puedo hablar en público. Siento que la persona que tiene en sus manos Brava lo tiene por un porqué, ¿sí? O decidió comprar el libro o se lo regalaron con un propósito. Así que puede encontrarme ahí desde la panza de mi mamá, literal, porque pasa algo al comienzo del libro estando yo en la panza de mi mamá, y viviendo toda esa niñez que al comienzo es hasta privilegiada, pero van pasando cosas y van apareciendo dolores y quiebres que vos decís, espera, ¿cómo va a salir esta mujer de acá? ¿Sí? Y finalmente salgo. Y bueno, la tapa del libro es justamente como un resurgir del agua. Y es Hermoso. sí, mirá, justo no tengo acá para mostrarte. Yo lo conozco y está hermoso, realmente. Sí, y es eso, es como un renacer, un aceptarse, perdonarse y perdonar. Así que eso van a encontrar en Brava. Estoy muy orgullosa de contar que tiene una distinción literaria y está nominada a un premio, así que prontito vamos a ver qué pasa con Brava. Y bueno, eso, estoy muy contenta porque está tocando muchos corazones y está permitiendo que otras personas se vean identificadas ahí en sus dolores y también en sus victorias. Exacto. Y contanos, la natación en aguas abiertas es parte esencial de tu vida. ¿Qué tiene en contacto, ese contacto con el mar que dialoga tanto con tu historia personal y tu filosofía de vida? Bueno, el agua me permite no sentir ninguna limitación física y no sentir una limitación física me hace sentir eh, que no hay enfermedad, ¿sí? Que los que estamos en el agua somos iguales, ¿sí? Eh, Ahí no necesito bastones, no necesito otro tipo de ayudas, estamos todos en igualdad de condiciones.
el agua de mar es fabulosa. Es muy curioso porque hay mucha gente que me dice, ¿cómo podés meterte en un agua donde vos no ves el fondo? Y yo digo, es que es lo que a mí me gusta. Eh, esa, ese infinito, ¿sí? Esa cuestión como inhóspita donde estás entrando y donde vos tenés que valerte por ti mismo. Eh, el mar estuvo en mi vida desde chica porque yo desde muy pequeñita conocí La Pedrera, Sí. acá en Uruguay, con mis padres y mis hermanos, y siempre mi corazón estuvo súper unido a Uruguay. Y hoy tengo el gran gusto y el privilegio de estar viviendo en este país que es precioso, con gente tan calmada, que está como en otra frecuencia. De hecho, leí en varias oportunidades que Uruguay es como un polo energético muy sanador, que yo no sé si ustedes son tan conscientes de eso, pero son, sí, yo creo que no. De hecho, hice, Mónica, un posteo sobre los uruguayos que se volvió viral también, un video donde hablo de la paz y de la calma que tienen ustedes y de esa frecuencia hermosa en la que siempre están, que para mí me resulta muy sanadora, ¿sí? No es solo el mar lo que me calma y me atempera, sino que es también como el modo de ser de ustedes, que es muy tranquilo. Em, Hoy estaba conversando con una de mis neurólogas que es uruguaya y yo le había como comentado algo, una cuestión médica mía, y le dije, es muy curioso porque vos no me dijiste nada cuando te conté esto, porque ustedes los uruguayos no pelean, le dije. Y me dijo, claro que peleamos. Y le dije, no, pero yo te estoy diciendo como en un buen sentido, ¿sí? Es lo que yo siento, es la frecuencia en la que yo estoy, entonces se me acerca ese tipo de gente. Por supuesto que va a haber gente que pelea, eh, pero es como en lo que yo encuentro y lo que viene a mí es gente muy calmada, en una frecuencia muy linda, y con la que también me gusta de vez en cuando nadar en el mar. Qué lindo. ¿Y cuántas veces por semana nadás? Yo ahora que es invierno y bueno, estoy ronca del frío y de tanto hablar, yo nado 3 veces por semana en el campus acá de Maldonado, ¿sí? En piscina. Pero ahora que estamos en invierno no estoy nadando en el mar. La última vez que nadé en aguas abiertas fue a mitad de abril y ahí colgué el traje. Dije, no, no quiero más. Claro, mucho peligro. Eh, no, y porque el año pasado estuve nadando, o sea, nadé junio, julio, agosto, así como, no fue corrido, pero me metí algunas veces en el mar, ¿sí? Pero claro, salía recongelada Claro, y era como para decir, bueno, lo hice. Y este año dije, bueno, llegué hasta el 15 de abril y ahora, bueno, probablemente me meta o en septiembre o en octubre otra vez. por supuesto, por Sí. supuesto. ¿Y qué significa para vos ser embajadora Fit for Life de UNESCO? Ay, es una distinción muy linda, porque el programa Fit for Life de la UNESCO lo que hace es trabajar conceptos que tienen que ver con la inclusión, la no discriminación, la discapacidad en el deporte, ¿sí? Y cómo abordamos esos temas a través del deporte en un público más joven. Así que la UNESCO tiene este programa a nivel mundial donde trabaja diferentes temas como los que te acabo de nombrar, o a través de sesiones de coaching, o a través de talleres, o de consultorías, o de trabajos en las redes sociales. El año pasado, la misión diplomática de Paraguay en la UNESCO me presentó para este programa. Y bueno, UNESCO Montevideo me hizo todas las filmaciones y hizo una historia de vida súper linda aquí en Uruguay conmigo. Y este año tuve el gusto de estar en París, en las oficinas de la UNESCO, con la delegación paraguaya.
Así que bueno, nos esperan grandes cosas para trabajar estos temas a través del deporte. Claro que sí. Maggie, después de todo lo recorrido, ¿qué proyectos personales o profesionales soñás concretar en los próximos años? Bueno, siempre tengo como mis metas deportivas, ¿sí? El año pasado logré, después de 8 años de trabajar mi cuerpo, de entrenar, de trabajar mi mente, el año pasado, en marzo del 2024, hice el medio Ironman de Punta del Este en categoría posta. Yo hice los 1900 metros nadando. Un uruguayo hizo los 90 kilómetros en bici y un paraguayo con esclerosis múltiple hizo los 21 kilómetros corriendo. Y después de eso, como 2 o 3 semanas después, hice el cruce de Gorriti a la playa, que son 2700 metros más o menos nadando. Y siempre tengo como esas metas deportivas que hacen que yo trabaje en equipo, Mónica, por sobre todo, que tenga que cuidarme mi alimentación, mi mente, mi cuerpo, lo que me digo, ¿sí? Son como varios aspectos y como yo digo también en el programa Fit for Life, nadie llega solo a su meta, siempre hay un equipo que te ayuda a llegar. Entonces, ¿qué tengo para los próximos meses o para el próximo tiempo que venga? Siempre tengo como una meta deportiva trazada, ¿sí? Que la voy trabajando en equipo. Y también estoy ahora con el tema del libro que, bueno, estoy nominada a este premio que me toca en unos meses viajar. Y también se está preparando en España la adaptación cinematográfica del libro. Así que para venderla a las plataformas. Así que eso es un súper proyecto que Bien. espero que sea realidad prontito. Y a la par estoy trabajando mucho a nivel escritura porque también estoy ya escribiendo hace varios años. A pesar de que hace un año recién se publicó Brava, yo hace varios años que estoy escribiendo la continuación de Brava. Ujú, Entonces, tengo por un lado la continuación de Brava, por otro lado escribí Brava en versión infantil, bien cortito, para niños que tienen discapacidad. Y mi tercer material que estoy haciendo es un libro sobre las herramientas que a mí me ayudan a nivel emocional y físico y nutricional para poder llevar adelante una mejor vida a pesar del diagnóstico que tengas. Así ujú. que como que tengo esas metas así trazadas y con las que estoy trabajando, no es algo que está ahí flotando, sino como que son cosas que están pasando. Perfecto. Maggie, ¿querés dar tus redes? ¿Cómo se contactan contigo? Bueno, me pueden encontrar en el Instagram, en el Facebook, en TikTok, porque mucha gente me dice, vos sos la chica de TikTok. Así, yo no sé si se ve ahí mi nombre en la pantalla. Pero así mismo como está ahí, me encuentran. Tengo una página web también que es www.magileri.com. Yo soy speaker, entonces también doy charlas, conferencias. Tengo una mentoría que la hago online, así que ahí trabajo con el consultante, yo como coach y el consultante como coachee donde yo le voy como trabajando las diferentes herramientas para poder llegar a sus objetivos. Estoy todo el día ocupada, Mónica. Me Eh, imagino, me sí, imagino. pero trato justamente de optimizar mi tiempo y de hacer las cosas que me hacen bien a mí también, ¿verdad? No de Sí, llenarme la mochila con cosas que por ahí me hagan mal o me pongan triste o me fatiguen más, ¿verdad? total. Así que me pueden encontrar ahí en las redes. Yo le respondo a todo el mundo, así que escríbanme y con mucho gusto nos ponemos en contacto. Bien, vamos a cerrar diciendo que Maggie Lery nos recuerda que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de transformarlo en motor de vida. Con su historia nos inspira a mirar nuestras fragilidades no como un peso, sino como una fuente de creación y fortaleza. Gracias, Maggie, por tu generosidad y por recordarnos que todos podemos ser bravos cuando elegimos creer en nosotros mismos y hacernos cargo de nuestra historia.
Te quiero agradecer enormemente. Te lo dije antes de la entrevista, te lo digo ahora ante cámaras. Sos un ejemplo que lo que yo te diga no es nada nuevo para vos y te lo han dicho 1.000.000 de veces, pero hoy te lo digo yo, que sos un ejemplo de mujer, de vida, de resiliencia, de generosidad, de mujer empática, de poder, de levantarse, caerse y volver. O sea, sos un encanto de mujer. Te mereces lo mejor. Y todo esto ha venido seguramente para que hagas todo lo que estás haciendo, ayudar a todo el mundo como lo haces, con tus charlas, con tus ejemplos, con nadar, como te he visto correr esas maratones, todo lo que haces es fantástico. Así que te deseo lo mejor, éxitos totales. Gracias, muchísimas gracias. Muchas Por favor. gracias, de corazón. Las invito a suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para enterarse de la próxima entrevista.